Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Maazine Meravet y Cenk Torun, ¿una ruptura definitiva? Sus palabras lo dicen todo. La reciente publicación de Maazine Meravet en sus redes sociales ha desatado una tormenta mediática y ha captado la atención de miles de seguidores en todo el mundo hispano. Con una frase breve pero demoledora, Cenk Torun ya no significa nada para mí, la actriz dejó entrever el final de una relación que muchos pensaban que era sólida y estable. ¿Qué ha sucedido realmente entre Maazine y Cenk? ¿Qué llevó a Maazine a hacer esta declaración tan pública y contundente? Hoy te lo contamos todo con lujo de detalles. La pareja, que había sido vista como uno de los dúos más discretos pero consolidados del medio artístico, llevaba años evitando la atención mediática. Pero esta semana, Maazine sorprendió al publicar una imagen en su cuenta oficial de Instagram con un fondo oscuro y una sola línea de texto, Cenk Torun Ark Bana Yabank, que traducido del turco significa: Cenk Torun ya me es un extraño. Esta frase no solo conmocionó a sus seguidores, sino que también dejó a los medios de comunicación perplejos. Fuentes cercanas a la actriz revelaron que la relación venía deteriorándose desde hace meses. Ella intentó muchas veces salvar la relación, comentó una amiga íntima de Maazine que prefirió mantenerse en el anonimato. Pero él ya no era el mismo. Pasaban días sin hablarse, y cuando lo hacían, discutían constantemente. Esto ya no era amor, era costumbre. Maazine, conocida por su franqueza y carácter decidido, decidió que ya no había vuelta atrás. En un encuentro con la prensa, fue aún más clara: no estoy en esta vida para sufrir ni para mendigar afecto. Cenk cambió, y yo también. Ya no caminamos en la misma dirección. Por su parte, Cenk Torun, hasta el momento, se ha mantenido en silencio. Sin embargo, algunos medios turcos aseguran que él está sorprendido y dolido por la declaración pública de Maazine. Una fuente cercana al actor declaró: Cenk pensaba que aún podían resolverlo. Él nunca creyó que ella lo haría público de esa forma. Está devastado. Esta ruptura no es solo un tema de farándula, también ha abierto un debate entre los fans y seguidores sobre las relaciones modernas y cómo las redes sociales se han convertido en el escenario de rupturas amorosas. Muchos seguidores han dejado mensajes de apoyo para Maazine, elogiando su valentía y su decisión de no quedarse en una relación que ya no la hacía feliz. En uno de los mensajes más compartidos por sus fans se puede leer: Maazine, eres un ejemplo para muchas mujeres. Gracias por mostrar que nadie debe conformarse con menos de lo que merece. Otro usuario escribió: cuando una mujer dice, me es un extraño, es porque ya lloró mucho antes. Te admiramos. Pero no todos los comentarios han sido positivos. Algunos usuarios cuestionaron la necesidad de hacer pública una ruptura tan íntima, acusando a Maazine de buscar atención o de exponer innecesariamente a su expareja. Hay cosas que se resuelven en privado. Esto parece más una declaración de guerra que una despedida, escribió un seguidor. No obstante, muchos salieron en su defensa, argumentando que durante años fue ella quien protegió la privacidad de su relación y que, si ahora ha hablado, es porque llegó al límite. Desde entonces, los rumores no han parado. Algunos medios sugieren que una tercera persona podría estar involucrada en la ruptura. Aunque no hay pruebas concretas, ciertos gestos en redes sociales han levantado sospechas. Por ejemplo, en las últimas semanas, Maazine ha comenzado a seguir a un conocido director de cine turco con quien, según se comenta, compartirá pantalla en un próximo proyecto. Las especulaciones sobre una relación más allá de lo profesional no se han hecho esperar, aunque la actriz no ha hecho declaraciones al respecto. Lo que sí ha confirmado Maazine es su intención de enfocarse plenamente en su carrera. Estoy en un momento de transformación. Quiero dedicarme por completo a mi arte, a mis proyectos, a mis sueños. No quiero más relaciones a medias ni afectos condicionados. Estoy lista para lo que venga, sola o acompañada, pero siempre fiel a mí misma, declaró en una reciente entrevista con una revista de moda. En paralelo, Cenk Torun parece estar enfrentando uno de los momentos más duros de su vida personal. Personas cercanas a su entorno aseguran que ha cancelado varios compromisos laborales y que pasa la mayor parte del tiempo en su casa de Estambul. Un fotógrafo que lo vio recientemente en la calle comentó: se le veía desmejorado, con barba descuidada y con los ojos hinchados. Caminaba solo, con una expresión perdida. El silencio de Cenk ha alimentado aún más el morbo mediático. Algunos fans le piden que rompa el silencio, mientras que otros le recomiendan que respete el deseo de Maazine y mantenga la compostura. Mientras tanto, cuentas de fans en redes sociales han empezado a compartir imágenes antiguas de la pareja, generando nostalgia entre los seguidores que aún no aceptan el fin de la relación.
La ruptura ha tenido tal repercusión que incluso algunos psicólogos y expertos en relaciones han comenzado a analizar públicamente el fenómeno. La psicóloga española Laura Pineda explicó en un podcast: estamos viendo cómo las relaciones, cuando se viven públicamente, generan expectativas imposibles de sostener. A veces, la presión de la perfección en redes sociales lleva a que las parejas pierdan su autenticidad. Lo que está haciendo Mazzine es poner un límite claro, algo que muchas personas temen hacer. A esto se suma un nuevo giro en los acontecimientos. Esta mañana, Mazzine publicó una serie de stories en su cuenta de Instagram donde se la ve sonriendo, rodeada de amigas, en un retiro espiritual en la región de Capadocia. El mensaje que acompañaba las imágenes era claro: renacer. Respirar. Recordar quién soy. Las imágenes rápidamente se hicieron virales, y los medios ya hablan de un nuevo capítulo en la vida de la actriz. Mientras tanto, la industria del entretenimiento también ha reaccionado. Algunos colegas de Mazzine le han enviado mensajes de apoyo públicamente. La actriz española Clara Lago escribió en Twitter: las mujeres fuertes incomodan, sobre todo cuando no se quedan calladas. Te abrazo desde la distancia, Mazzine. Otros artistas, como el cantante libanés Wael Khoury, compartieron una canción con dedicatoria implícita, aumentando el interés mediático. Y mientras el mundo observa, Mazzine parece más firme que nunca. Ha retomado la filmación de una serie internacional y ya se rumorea que está en negociaciones para un proyecto en Netflix que podría llevarla al mercado anglosajón. Según allegados, este es el gran impulso que estaba esperando desde hace años, y la ruptura con Cenk, por dolorosa que haya sido, la ha liberado emocionalmente para asumir nuevos retos. Sin embargo, quienes conocen bien a la actriz aseguran que el proceso no ha sido fácil. Una excompañera de rodaje reveló que Mazzine pasó semanas sin dormir bien y que se refugiaba en la escritura y en la pintura para canalizar su tristeza. Ella no es de las que se quiebran en público, pero eso no quiere decir que no duela. La diferencia es que, en vez de quedarse en la pena, la transforma en arte, afirmó. Este episodio ha marcado un antes y un después no solo en la vida personal de Mazzine Meravet, sino también en la forma en que las celebridades deciden gestionar su imagen pública. En tiempos donde todo se comparte, cada gesto se convierte en una declaración, cada palabra en un titular. Y Mazzine, lejos de esquivar el foco, lo ha usado para redefinir su narrativa. Ahora bien, ¿qué pasará con Cenk Torun? Aunque muchos lo dan por vencido en lo sentimental, algunos sostienen que aún podría dar una sorpresa. Cenk es reservado, pero cuando habla, lo hace con el corazón en la mano. No me extrañaría que decidiera contar su versión de la historia, tarde o temprano, dijo un productor que trabajó con él hace unos años. Por lo pronto, el actor sigue sin pronunciarse oficialmente. Sus redes permanecen inactivas desde hace más de 2 semanas y su equipo de representación ha evitado responder preguntas de los medios. Esta actitud ha generado aún más teorías, entre ellas, la posibilidad de que esté preparando una declaración formal o incluso un documental autobiográfico, como han hecho otras celebridades en situaciones similares. Entre tanto ruido, una cosa es cierta: Mazzine Meravet ha tomado las riendas de su vida y de su historia. Su ruptura con Cenk Torun no ha sido solo una separación amorosa, sino también una afirmación de identidad, una reafirmación de valores y una declaración de independencia emocional. Y en un mundo donde tantas mujeres callan, su voz resuena como un eco poderoso que invita a otras a recordar su propio valor. Quizás por eso, más que tristeza, lo que ha despertado esta historia en miles de personas es inspiración. Porque detrás de cada ruptura puede haber un renacer. Porque a veces decir adiós es el primer paso para reencontrarse. Porque no hay mayor muestra de amor que elegirte a ti misma. Si te ha interesado esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Queremos saber, ¿qué opinas tú sobre la decisión de Mazzine? ¿Crees que hizo bien al hablar públicamente? Nos leemos abajo.